hermanitos? Dios les bendice, buenos días. Pues esperando que estén con gran bendición. Y bueno, pues vamos a iniciar nuestro devocional del día de hoy. El capítulo que hoy nos corresponde es el capítulo 9 de Hebreos. Es un capítulo muy especial y hay cosas muy hermosas. Pero pues antes de iniciar, ¿qué te parece si oramos? ¿Sale? Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, en esta hora te damos muchas gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú tienes el cuidado de cada uno de nosotros. Y con respecto, Señor, a esta palabra, bendito Dios, tú eres, Señor, el que preparas nuestros corazones, Señor. Permite, Señor, que esta palabra, Señor, sea esa semilla que cae en buena tierra. Y yo creo, bendito Dios, que esta palabra, Señor, va a ser como ese pan, Señor, que desciende del cielo, como esa agua viva, Señor, que quita la sed. Gracias, bendito Dios. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, amén y amén. Y bueno, pues iniciamos. La Epístola a los Hebreos, capítulo 9. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: Esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces,
como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y bueno, pues vamos a dar inicio. Ya hemos escuchado y hemos leído la palabra de Dios. Y bueno, yo sé que este capítulo, pues hay cosas maravillosas que nos están hablando, pero yo quiero compartirte unos versículos que han sido de bendición para mi vida. Y esos son los versículos 6 y 7. Te los voy a leer. Dice así: así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Son de bendición y nos muestra un poquito parte de cómo está distribuido el tabernáculo y las obligaciones de cada sacerdote. Pero bueno, vamos a iniciar con nuestras preguntas, ¿te parece? Iniciamos. Bueno, pues dice así. ¿Qué nos habla estos versículos? Bueno, pues que había un servicio continuo en el lugar santo. Aquí nos muestra cómo los sacerdotes, ellos entraban constantemente para preparar lo del culto, ¿no? Y esto en la primera parte es lo que nos muestra cómo ellos entraban, puesto que en la segunda parte del tabernáculo, pues nada más entraban una sola vez, ¿sí? Entonces, esto nos muestra que la adoración y el servicio a Dios eran constantes y que el servicio a Dios implica obedecer su voluntad y cumplir con responsabilidad el lugar que Él nos ha dado. Ese lugar donde Dios te pone, tiene uno que ser responsable. Amén. Bueno, pues vamos por nuestra segunda pregunta. Esta nos dice así: ¿qué nos enseña Dios aquí? Bueno, pues que Dios es un Dios de orden. Los sacerdotes no servían como ellos querían, sino seguían las instrucciones que Dios había dado. Nuestro servicio no debe de reemplazar la obra de Cristo. Algo aquí que nosotros debemos entender es que la palabra de Dios dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces nuestro servicio es evidencia de lo que Dios está haciendo ya en nuestras vidas. No debe de ser así como que para alcanzar el cielo, como antes lo pensábamos, como para pagar una manda. No, es una evidencia y no debe de reemplazar lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Amén. Bueno, pues vamos por nuestra tercera pregunta. Esta nos dice así: ¿qué recibe la persona que obedece o confía en Dios? Bueno, pues una conciencia limpia. Dios nos limpia de nuestra culpa y nos capacita para servirle con un corazón sincero. Y fíjate que todo el capítulo 9 de Hebreos nos muestra pues grandes promesas, la verdad, porque nos enseña que quien pone su confianza en Jesucristo recibe mucho más que perdón temporal, recibe redención, recibe una conciencia limpia, acceso a la presencia de Dios y la promesa de una herencia eterna. Y estas bendiciones son posibles únicamente gracias al sacrificio de Cristo. Entonces, nosotros debemos entender que nuestro servicio no debe de ser para llamar la atención de otros, no debe de ser
pues gloriándonos, no debe de ser reemplazando la obra redentora de Jesucristo, sino que nuestro servicio debe de ser constante, debe de ser en obediencia, con alegría, con sencillez de corazón, debe de ser con amor, ¿sí? No debe de ser, la palabra de Dios nos muestra que no podemos hacer las cosas ni por obligación ni por imposición, sino por amor, ¿sí? Entonces, yo creo que esto que nos muestra estos versículos es eso, que nuestro servicio debe ser constante, no debe ser por obligación ni por imposición, debe ser por amor, por gratitud. Cuando hay un corazón agradecido, pues el servicio no nos pesa. Es un servicio muy diferente, un servicio que disfrutas, ¿sí? Entonces, pues esta es la palabra que quiero compartirles. Y bueno, hay otra pregunta que es cómo aplicarlo a mi vida el día de hoy, pero eso te toca a ti. Bueno, pues vamos a orar ya para concluir y que esta palabra pues sea de gran bendición. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, en esta hora te damos gracias, Señor, por esta palabra, porque nos enseña pues que nuestro servicio debe de ser agradable, debe de ser con amor, debe de ser en obediencia, y nosotros deseamos hacerlo como esos sacerdotes lo hacían constantemente, con amor, con obediencia, responsables, y que ellos hacían conforme a tus indicaciones. Gracias, Señor, por permitirnos servir en este día. Gracias, Padre, te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Bueno, pues bendiciones. Bye.